Ni siquiera con Bernardo Cuesta basta para revivir este equipo. Un saludo, gente, aquí RGF comentando para Crónicas Rojinegras. Melgar empatado 1-1 con Binacional. La fecha de descanso no le sirvió de nada al equipo, parecían más cansados, más perdidos, más desorientados, como si hubieran tenido una semana muy agitada. Y lo cierto es que fueron el único equipo de todo el torneo que pudo planificar su semana con mayor tranquilidad. Walter Ribonetto volvió a experimentar un montón en el primer tiempo y luego se arrepintió de su movida y volvió a la línea de 4 tradicional. Un sinsentido, pero no tanto como el gol de Percy Liza, que siempre es un evento humorístico cuando Percy Liza marca en Melgar, y lo de hoy tuvo un mejor remate. Nos mandó a callar a todititos, como si el gol de hoy valiera para tanto. Lo cierto es que Melgar va a terminar en la apertura fuera de las posiciones de campeonato, ya que fuera del top 4 no tenemos más que hacer a fin de año. Vamos a hablar de la previa del partido, un poco del desarrollo del mismo y sobre todo las conclusiones, porque el clausura no nos va a esperar para nada y la reacción de Melgar tampoco debería. Dejo la marca de tiempo en la descripción y sin más dilación comencemos. Desde el parón por fecha FIFA, Melgar jugó 4 partidos, de los cuales solo ganó el primero ante Sport Boys. A partir de entonces, el entrenador Walter Ribonetto decidió reinventarse y plantar una línea de 3 sin algún sustento real. No tenemos jugadores para emplear una línea de 3. Recordemos que la última vez que esto ocurrió fue con Mariano Soso en el año 2023 y teníamos a Bordacar en un mejor momento y a Yamir Darrigo por la otra banda. Ahora, ¿quién te va a cumplir esa función? ¿John Top? ¿Leonel González? ¿El Chapu Bordacar que viene de su lesión? Quisiera escuchar la respuesta de Ribonetto a esa pregunta, así como la que viene. Teniendo a Bernardo Cuesta, ¿cómo hiciste para que el equipo jugara tan mal? Hoy Berni volvió de titular, estuvo todo el partido. Gran resistencia física del capitán, y esto ya se venía rumoreando. Berni iba a ser titular, todos lo aplaudimos, Cáceres iba a ser titular también, y se terminó cumpliendo. El arquero de hoy fue Carlos Cáceres. Vaya obsesión de Ribonetto por terminar ciclos cambiando a Cabezudo por Cáceres. Vino jugando los últimos partidos de Sudamericana con Cabezudo y en la fecha final decisiva pone a Carlos Cáceres. Igualito, vino jugando mitad de la apertura con Cabezudo, en la última fecha mete a Cáceres. Yo estas decisiones no las entiendo. Ribonetto debe ser un genio del fútbol. Mi capacidad intelectual no da para interpretar bien sus intenciones. Con todo esto, el 11 de Melgar era una mezcolanza rara de jugadores fuera de posición, jugadores recién incorporados que necesitaban llegar a un equipo bien aceitado para mostrar su mejor versión, algo que no se daría. En el arco ya mencionamos a Cáceres. De defensas estaban Leonel González, Horacio Orsán y Pierre Barrios. John Top por una banda, Bordacar por la otra, el Chaca Arias y Tandazo en el medio campo. No terminé de entender muy bien al Melgar del primer tiempo, cuya característica principal fue la posesión estéril de la pelota. No le sacamos a relucir las habilidades al arquero Azurín del cuadro local, porque durante la primera mitad tuvo alguna tajada así épica, bien clara, que evitase el 1-0 por parte nuestra. Ribonetto, al ver que su equipo no tiene cómo penetrar a un Binacional que se plantó bien en el fondo y puso un montón de jugadores atrás, decidió modificar su esquema a una línea de 4. Para ello sacaría al Chaca Arias y metería a Matías Lazo. Ahora la alineación en teoría era más coherente, ¿no? Lazo por un lado, John Top por el otro, teníamos a los dos centrales que eran centrales, a Orsán en su posición de pivote como tendría que ser, y el equipo medio que se acomodaba solo, Bordacar de extremo, Kenji el otro, Guzmán de 10 y Berni de 9. Con esa formación que sí pude entender, voy a intentar explicar cuál fue el pecado de Melgar en el partido. El pecado de Melgar en el partido fue tener a Ribonetto de técnico, porque hasta ahorita no entiendo por qué continúa en el cargo. Repito, para mí debió irse tras la goleada con Vasco, buscar un entrenador, darle el parón de la fecha FIFA para trabajar y emplear estos últimos partidos de la apertura para intentar pelear por algo más, ejecutando una idea de juego bien pensada. Pero Ribonetto, al parecer comprendiendo sus propias capacidades, termina volviendo a Melgar, en lugar de una 4-3-3 ofensiva, la pasa a una 4-4-2 en la que la única forma de ataque es que Nelson Cabanillas, que ingresaría minutos después, le tire centros a alguno de los dos nueves. Y esta táctica sería inútil porque Binacional, con la ventaja en el marcador, reforzaría todavía más su defensa. Ah, verdad, lo olvidé. Menos de 10 minutos de iniciado el complemento, 1-0 gol de Binacional, que empezaría el complemento con una postura más ofensiva. El gol sería de Michel Rasmussen, un exjugador de Melgar, que con una muy buena definición dejaría muy mal a Cáceres, que no tuvo intervenciones importantes, sino estuvo cargado de bastante suerte, porque Binacional tuvo varios palos. Recuerdo 2 palos
muy claros en los que la posición de la cámara puede hacerte pensar, wow, Cáceres está volviendo el equipo con fuerza. Y no, Cáceres ha tenido suerte de que en una jugada el cabezazo del jugador de Binacional diera bote en el piso y se fuera al diablo, y en la otra que la pelota se estrellase en el travesaño. Con el 1-0 en el marcador, Binacional armó un bloque compacto atrás. Melgar intentaría atacar con esa estrategia tan desgastada de los centros, que es lo que haces cuando no tienes ni idea de cómo romper el muro rival, y Binacional robaba pelotas de Melgar y sus contras eran muy peligrosas. No eran contras necesariamente directas que saltaban en el mediocampo, sino que era un juego de construcción, de elaboración por las bandas, que terminó destruyendo a Melgar en ocasiones porque sus laterales no bajaban a defender, no cubrían su zona, dejaban un hueco por ambos extremos de la cancha, y en nuestra área había puro defensor con las manos atrás esperando despejar un balón en lugar de marcar al rival. Fue así que Ribonetto comenzaría a realizar los cambios que ya les mencioné. Entraría Perciliza, entraría Cabanillas, entraría el Tommy Martínez, y ya sobre el final del partido entraría Mariano Barreda. Con todos los cambios que les he mencionado, el 10 del equipo jugaba con 4 delanteros: Barreda, Bordacar, Bernardo Cuesta y Perciliza. Tandazo quedaba como un pivote en solitario y tenía que intentar apoyarse con Orsán, que tras la salida de Pierre Barrios, porque sí, Ribonetto sacó a Pierre Barrios del partido, Orsán tuvo que fungir como central nuevamente cuando esa no es su posición, y menos en una línea de 4. Ante este panorama de un equipo que no sabía jugar, de un rival bien compacto atrás, cuyas contras nos destruían por las bandas porque no teníamos laterales en el partido, siendo Binacional un equipo que viene directito a la segunda división, ascendió por Mesa, y todos esos fallos en definición, todo ese tiempo que se demoraban en crear sus contragolpes, que en el caso de ser un equipo más serio seguramente hubieran terminado en gol, hubieran contado con una mayor velocidad de construcción de juego de contragolpe, ese equipo nos estaba dominando en el juego, no en la posición, en el juego. Las más claras eran de ellos, tuvieron 2 palos, solo un milagro nos podría salvar, y ese milagro se llamó centro de Cabanillas, cabezazo de Perciliza, una desatención defensiva de Binacional, de las pocas que tuvo en el partido. Mira tú que el equipo de Binacional te anulase la delantera de 4, es una cosa, te digo yo, es una cuestión preocupante. Gol de Perciliza y el momento más icónico del partido. Espero que, haciendo homenaje a Carlos Ascuez el 2020, Perciliza mandó a callar a una afición que tiene todo el derecho de estar molesta con él. Abrió un poquito más de inventiva en Melgar tras el gol, pero ciertamente nunca tuvo idea de cómo siquiera llegó al empate. Se acabó el partido, un empate más ante un rival que claramente está para pelear la baja, y nos seguimos hundiendo en la tabla, ya no de la apertura, eso da igual, sino la acumulada, que va a definir los puestos de playoff a fin de año. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Aparte de que Ribonetto, medio que se le acabaron las ideas en este partido, juega con una línea de 3 que ya vimos que no le funcionó en los partidos anteriores, pero insistió con ella. Luego regresa a una línea de 4 desorientando la defensa de su equipo, provocando así el primer gol. Nunca está de más insistir en que Ribonetto no debería seguir en Melgar, que debería haber una limpia en jugadores, traer un defensa más, un pivote más, gente que complemente la defensa de este equipo, y alguien que se encargue de la táctica, que pueda traerle un aire fresco a la ofensiva. Al mando de Walter Ribonetto, Melgar solo ha podido ganar uno de sus últimos 7 partidos en el torneo local. A Pablo Lavallén lo crucificaron por menos, que de sus últimos 7 partidos ganó 3. Y eso que también tuvo un cierre lamentable. Es más, ¿quieres que te haga una comparación más dolorosa? Pablo de Munner disputó 6 partidos del torneo local con Melgar. Sumó 7 puntos en esos 6 partidos. ¿Cuántos puntos crees que sumó Ribonetto en los últimos 6 partidos? Los mismos, 7 puntos. Y a De Munner lo rajamos tras un empate con Comerciantes Unidos, que en ese tiempo estaba tercero en la tabla. Hoy Melgar empata con un equipo en zona de descenso, siendo dominado por el equipo, cabe aclarar. Además que De Munner ganó 2 partidos, Ribonetto solo 1. Las comparaciones están ahí. Ribonetto comenzó bien, pero su equipo tiene una clara decadencia que parece insalvable. Y la actitud de los jugadores, sin contar la de Perciliza, también fue bastante apática por momentos del partido. Querían ganarlo, sí, pero no querían cuidar su resultado. Qué pereza les da bajar a defender a muchos, ¿eh? La siguiente fecha es contra UTC en Cajamarca. Y por como viene jugando Melgar con esa clase de equipos, que no les sorprenda un empate más. Si de por sí para Melgar un mal año es no salir campeón, imagínate no clasificar a la Copa Libertadores. Si Ribonetto sigue al mando, probablemente nos tengamos que conformar con un 7º puesto que nos lleve a Sudamericana. Pero de los errores
jugadores de Ribonetto vamos a hablar en un siguiente video. No en el post partido de este partido con UTC, sino en un video intermedio, el cual nos va a permitir dilucidar de una manera más fría, más calmada. ¿Fue realmente culpa de Ribonetto perder tantos puntos? ¿Fue culpa de los jugadores? ¿Fue culpa del árbitro? Esto lo vamos a descubrir en nuestra próxima entrega. Gracias por ver y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la próxima. ¡Chao!